Modric. ¡Gol! Haaland! É do City! Papai gostou. Papai gostou e gostou demais. Histórico clásico en Manchester se vivió entre Manchester United y Manchester City, 6-3, un partido tremendo, tremendo baile. Y bueno, si vamos a hablar de este partido, es muy difícil no hablar de Haaland. Es el asunto, son los 3 goles de él, la cantidad de goles que hace, el monstruo y el futuro que tiene este jugador impresionante. Pero yo elegí no hablar sobre él. Bueno, entonces, ¿cómo no hablar de Cristiano Ronaldo? Que se quedó en el banco, que no jugó ni un minuto, su equipo perdió 6-3, una goleada histórica, y Cristiano Ronaldo ni siquiera entró. Pero tampoco me parece que ese es el punto del clásico. Varane, un jugador francés, un defensor tremendo, que todo el mundo lo considera un gran defensor, pero que salió en la foto de todo. Estuvo media hora en el partido y los 3 goles tienen que ver con él. El 1-0 perdió la marca de Foden. En el 2-0 estaba lesionado y sale, y era el defensor alto para cabecear con Haaland. Como él no estaba, sale el tiro de esquina el 2-0. O el 3-0 cuando de nuevo pierde y Haaland lo anticipa. Y entonces termina 3-0 y ahí pide el cambio y se va. Pero tampoco. Yo quiero hablar de este señor, de este muchacho, el técnico del Manchester United, que para mí es el responsable del partido y de cómo se dio la goleada hoy. ¿Por qué quiero hablar de él? Porque creo que hay cosas en el fútbol moderno actual que no se entienden. Que la verdad se cambian la idea de las cosas. A veces terminan priorizando, parece que el juego, el fundamentalismo de su idea de juego y de ciertas cosas en vez de competir. El fútbol es un deporte para competir, para ganar. Por supuesto que no estoy hablando de que hay que hacer la gran Cholo Simeone y exagerar al máximo esas cosas, pero hay situaciones que es increíble, que la verdad que no se explica cómo puede ser que pase. El Manchester City es un equipazo de los mejores del mundo, con un montonazo de plata, con un técnico que está hace años en el club, armando ya todo el estilo de juego, con los jugadores, el mismo plantel, todo manteniendo una idea, una cosa muy consolidada y muy armada, mientras que este señor acaba de llegar al Manchester United y quiere ya hacerle frente a una idea que Guardiola la viene trabajando hace años. Vos fíjate, el Manchester City, el equipo: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, y arriba Foden, Haaland y Grealish. Ese es el 11 del Manchester City. Mientras que el Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martínez, Licha Martínez, Malacia. Después el muchacho de 5 junto con Eriksen. Después Anthony arriba, que acaba de llegar, Bruno Fernández, Sancho y Radford. Entiendo perfectamente la idea de juego, que vos quieras tener tu propia impronta, que quieras hacer que el equipo juega bien, que quiera. Pero la verdad es que imaginarse que vos acaba de llegar al Manchester United hace 3 meses y te vas a enfrentar contra el Manchester City, que es uno de los mejores equipos del mundo, con Pep Guardiola, que juega, que está en ese plantel hace 8 años, que tiene a los mismos jugadores que han jugado juntos más de 100 partidos, porque el único jugador que acaba de llegar es Haaland. Los otros 10 son titulares y vienen jugando ya hace por lo menos 2, algunos de ellos hace 5 años juntos. Todos han jugado más de 100 partidos entre ellos. Se conocen de memoria, están todos entrenados en la pose de pelota. Encima es un equipo, el Manchester City, todo el mundo conoce el tiki-taka de Guardiola, que es un equipo que se destaca por hacer el tiki-taka, por tener 80% de la pose de la pelota. Y ahí llega este muchacho que acaba de asumir el Manchester United con este equipo, que es un muy buen equipo, el elenco, el plantel del Manchester United es muy bueno, pero no está a la altura del Manchester City, no tiene el tiempo de trabajo del Manchester City, no tiene a De Bruyne en la mitad de la cancha, no tiene a Gundogan, a Bernardo Silva, y sin embargo, él
quiere disputarle la pelota. Arma una estrategia de juego para sacarle la pelota en la cancha del Manchester City. Va a jugar el clásico y él quiere tener más la pose de la pelota que el equipo de Guardiola. ¿Me la podés explicar? O sea, ¿a quién se le ocurre que puede funcionar algo así? ¿Me entendés? O sea, no entiendo. Por supuesto que, a ver, por ahí el plan, entiendo que vos tengas un plano A, ponele. Vas a ser osado y vas a intentar hacer eso. Sacarle la pelota en su casa al Manchester City de Pep Guardiola, que juega de memoria y que tiene siempre el 80% de la pelota en todos los partidos. Pero vos la vas a tener más. Bueno, ponele que vas a intentar hacer eso. Y si no funciona, ¿qué plan B tenés? O sea, ok, vos planeaste el partido que vas a tener la pelota vos y en cuanto vos tengas la pelota, el Manchester City no te va a poder atacar. Buenísimo. Bueno, primer problema, el Manchester City tiene la idea mucho más aceitada que vos. Segundo problema, los jugadores, el plantel y el 11 del Manchester City es mejor que vos. Manchester City es un mejor equipo que el Manchester United, no hay duda, nadie en el mundo duda de eso. Pero bueno, entonces, si no te funciona la idea, ¿cómo vas a hacer para recuperar la pelota? Lo tenía el jugador, lo tenía Casemiro, pero en el banco suplentes. Este tipo fue a jugar a Manchester con Casemiro y con Fred en el banco de suplentes. La clave del partido no está en que Cristiano Ronaldo no jugó, está en que Casemiro no jugó. O sea, ¿cómo vas a jugar con Eriksen y con Meck ahí en la mitad de la cancha? O sea, y Bruno Fernández, o sea, no vas a ganar nunca la pelota, te van a pegar un baile. Pero esto era crónica de un desastre anunciado. Antes del partido, cualquiera uno que ve la formación y que los vio jugar a los equipos, ya te imaginás lo que va a pasar. Bueno, pero ponele que intentaste dar el batacazo, pero te tenés que preparar para un plan B, para que las cosas no salgan. O sea, no podés entregarte así. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué entregarse así al partido? Esos fundamentalismos son los que más me indignan en el fútbol. Cuando los técnicos se ponen fundamentalistas y tercos en su idea. No, yo voy a morir con las botas puestas. No, hermano, hay que competir. El fútbol es un deporte de competición. Bueno, por supuesto que, no, como dije antes, no soy un tipo que me parece que hay que hacer la gran Cholo Simeone siempre y ni siquiera me gusta el estilo del Cholo Simeone. No es eso, para nada. O sea, a mí me encanta el estilo de Pep Guardiola, me encantan los equipos que intentan jugar bien al fútbol, proponer juego, no hacer ese juego de ganar medio a cero, sino jugar bien al fútbol, dar espectáculo. Celebro todo eso. Pero no te tenés que olvidar de competir. Y hace eso todo el campeonato. Pero si vas a jugar contra un equipo que claramente es mejor que vos, que claramente lleva varios años más de trabajo y mucho más consolidado que vos, con un mejor plantel, y bueno, hermano, lo más probable es que vos no le puedas ganar. Entonces tenés que ver cómo le vas a poder competir. Pero tenés que competir. ¿Cómo vas a hacer esto? O sea, el primer tiempo fue 4-0 y fue un baile. Podría haber sido 6-7 y podría ser un desastre el partido. Porque el Manchester United no compitió. Y no es porque los defensores jugaron mal, a pesar de que jugaron mal. Encima después el técnico sale a decir que le faltó actitud a los jugadores, que no creyeron en la idea. No, es un problema de táctica. O sea, ¿cómo a vos se te ocurre que vas a ir a sacarle la pelota al equipo de Pep Guardiola? Para un poco, o sea, es mucha soberbia. Es muy arrogante eso. O sea, ¿cómo vos te crees que con 2 meses de laburo vas a llegar y le vas a sacar la pelota al Manchester City de Guardiola? Y la vas a tener vos, con Eriksen y con Anthony, que acaba de llegar a la Premier League, y con Radford y Bruno Fernández y qué sé yo, y vos la vas a toquetear, y los muchachos del Manchester City, Gundogan, Bernardo Silva, se van a mirar mientras vos la tocas. O sea, o es una cuestión de terco o una soberbia enorme. Pero bueno, tremendo cachetazo que se comió para aprender. Y yo, de nuevo, no estoy diciendo que él se tenía que ir a colgar del travesaño, poner el micro, no pasar de la mitad de la cancha, los 11 jugadores dentro del área, a perder 1-0. No es eso. Pero por lo menos, si vos tenés a Casemiro en el equipo, ¿me entendés? Vos tenés un volante de marca de los mejores del mundo.
¿Cuáles son los mejores 5 del mundo? Kanté y Casemiro. Vos lo tenés ese jugador y lo dejás en el banco. No lo ponés. O sea, si vos no podés tener la pelota, por lo menos podés competir. Podés ensuciar el partido. Podés intentar lucharlo. Tener a alguien para recuperar la pelota. Pero así es una cosa que no... Es increíble. Por eso es que para mí el 6-3 es pura responsabilidad de este señor. Y no por dejar en el banco Cristiano Ronaldo. O no porque... por dejar a Maguire en el banco o lo que sea, sino por la estrategia de juego. Se equivocó. O sea, fue soberbio. ¿Cómo vas a creer que vos, de nuevo, con este plantel, con un trabajo recién empezado, vos vas a llegar y le vas a copar la parada al Manchester City de Pep Guardiola? No es así. Tenés que ser un poco más humilde, tenés que preparar, o sea, prepararse para el plan B, para cuando las cosas no funcionen bien. Me parece perfecto que intentes ser audaz. Pero bueno, querías hacer así, querías ir con tu idea de juego y no abdicar de tu proyecto y qué sé yo, perfecto. Pero bueno, tené un plan B. Cuando ves que la cosa no funciona, bueno, podrías intentar algo. O sea, bueno, no le pude sacar la pelota al Manchester City como yo imaginé, voy a tener que jugar sin la pelota. Bueno, entonces cambiamos de estrategia. Pero no, intentó morir con la suya y realmente murió, porque se comió 4-0 el primer tiempo y fue increíble. Así que bueno, yo quería usar este partido como ejemplo de los errores tácticos. O sea, yo, de nuevo, no estoy diciendo que el fútbol tiene que ser una cosa que, como el Cholo dice, no, ganar es lo único, no importa cómo, solo hay que ganar, aunque sea medio cero, haciendo trampa. No se trata de eso, hay que jugar lo mejor posible al fútbol, pero lo mejor posible, porque esto no fue jugar lo mejor posible, esto fue un desastre. Entonces, hay que ser inteligente también, hay que competir. O sea, hay que tener una idea, hay que ser audaz, hay que intentar jugar el mejor fútbol posible, pero sin dejar de competir. Porque si vos dejás de competir, ¿qué sentido tiene? El fútbol sigue siendo un deporte para ganar. Bueno, espero que te haya gustado este video. Te quiero pedir que te suscribas, que des like, que compartas. En la descripción tengo el link de Pro Jersey Shop, a donde podés comprar esta camiseta de Lautaro Martínez. Espectacular, la versión jugador, una cosa espectacular. Mirá, acá. De Lautaro. Y cualquier otra camiseta del Mundial, del Manchester United, del Manchester City, lo que vos quieras. Mira el video y nos vemos en el próximo. Gracias. Gente, les quiero presentar Pro Jersey Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas de en serio, La camiseta de Messi de la selección, igual a la que yo tengo puesta acá, mira, con la que Leo fue campeón en el Maracaná. Ahí, 1 de julio, Maracaná, final de la Copa América, el número 10 de Leo. Una cosa espectacular, una locura, mira. Mira acá el parche de los brazos. No, una cosa sensacional, la calidad de estas camisetas son un vicio, son espectaculares. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora.